Bueno, entonces vamos a hablar un poco acerca de el storytelling por medio de esta presentación y vamos a conocer. Es una moda del storytelling. Sus inicios se remontan a la antigüedad y no se tiene una fecha exacta desde cuándo se ha usado. Se considera que es el arte de narrar, de relatar historias y situaciones. Vamos a conocer un poco acerca de la historia y es cuáles fueron considerados esos primeros registros de storytelling. Pues según la literatura revisada, las primeras imágenes que plasmaban desde las cavernas ya eran consideradas evidencia del storytelling, pero los autores aquí presentes, citados por López 2016, consideraban una evidencia puntual del storytelling los registros escritos existentes en épocas de Faraón. ¿Qué es storytelling propiamente? Entonces el storytelling se basa en la creación y narración de historias dirigidas con un fin. Si pudiéramos desglosar la palabra, la etimología de la palabra es una palabra anglosajona que habla acerca de story, la historia, y telling, el contar. ¿Cuáles son los usos del storytelling? El storytelling ha tenido un uso generalizado. Se usa desde el marketing hasta recursos humanos, llegando también hasta el ámbito educativo, según los autores aquí presentes. El storytelling en educación es visto como una gran herramienta de aprendizaje, permitiendo hacer uso de las historias para ayudar a contextualizar conceptos aprendidos de forma creativa e innovadora. Habla acerca de ese papel que tienen tanto los maestros como los estudiantes en la construcción de las historias, sea escuchándolas, leyéndolas o construyéndolas. Entonces, de aquí a que sea un papel activo que tiene el estudiante y el maestro. Con respecto al modelo pedagógico, según el autor Ramos Villagrasa y colaboradores en 2019, hablan de que el storytelling tiene un fundamento construccionista y de aquí parte el papel activo que tienen los estudiantes. ¿Cuáles son esos elementos principales que permiten darle vía al storytelling? Entonces, según Reines e Isabel en el 2000, cuenta que los tres elementos principales son la historia, el narrador y el público, puesto que para que un storytelling pues, sea efectivo, el storyteller o narrador debe ser capaz de estar dentro de la historia y permitir que el público capte totalmente con él, que en este caso son los estudiantes. Bueno, ¿cuáles son los aportes a la educación que ha realizado el storytelling? El primero implica las estrategias de aprendizaje que pueden aportar. Esto permite resignificar el rol tradicional del maestro y también el del alumno, y de una cierta manera pues, influye en la calidad educativa. También aporta los recursos para el aula, permitiendo usar la idea del relato y la narrativa como un recurso. También permite desarrollar y potenciar habilidades en los estudiantes, diversas habilidades sean académicas o habilidades sociales, promoviendo también relaciones interpersonales a través del uso de las historias y aplicación del conocimiento, puesto que genera una gran capacidad de transmitir información y ejemplificar la aplicación del conocimiento, según estos autores. Listo, pero entonces ahora, ¿qué diferencia podemos encontrar entre narrativas digitales y el storytelling? La narrativa responde a la estructura o la forma en la que se va a desarrollar la historia o la idea. El storytelling más bien aporta es la manera o el medio que va a ser usado para contar dicha narrativa. Entonces, una narrativa digital responde a la adaptación de estas historias por un medio tecnológico, que ahí es donde va a ser contada la narración. Entonces, es aquí donde nace el storytelling digital. Ya vamos a profundizar un poco sobre él. El storytelling digital se apoya, por tanto, en el uso de diversas herramientas multimedia digitales. Es entonces como contamos la historia enriquecida con estos recursos multimedia que permiten el aborde de una nueva perspectiva y a la idea de narrar las historias. Algunos recursos educativos digitales que podemos utilizar y que tenemos a la mano pues actualmente puede ser presentar todas estas narrativas por medio de videos, blogs, páginas web e incluso en las redes sociales.
Y es aquí en donde se permite entonces la combinación del texto, la imagen y el sonido. Y es en este punto también donde entra un poco lo que es el storytelling transmedia a aportar en la innovación. Y bueno, eso es todo. Muchísimas gracias y han obtenido esta primera medalla. Estamos listos para continuar con el camino. Por acá dejo algunas referencias de los autores que fueron visitados en la construcción de este documento. Un poco de revisión de la literatura alrededor del storytelling. Y por acá pues he seleccionado estos dos trabajos de grados. Este primero que habla acerca de... El título es Eficacia del uso del storytelling como recurso educativo en el aula de secundaria para la enseñanza de física y la química, a cargo de Decano Arroyo Patricia del 2021. Acá observamos el documento. Bueno, este trabajo de grado habla acerca de, quiere analizar un poco de qué tan eficiente es el uso del storytelling dentro del aula, ¿cierto? Quiere mostrarnos entonces acerca de si se ve un cambio significativo en el aprendizaje de los estudiantes abordando esta estrategia de storytelling. El principal objetivo de este trabajo de grado habla acerca de, primero, llevar a cabo la aplicación en la práctica de la propuesta de storytelling dentro del aula y posteriormente evaluar esta aplicación del storytelling mediante el análisis de los resultados de los mismos. Bueno, se utilizaron en él las siguientes estrategias. Una hablaba acerca de unidades didácticas. Crearon una unidad didáctica relacionada a la temática de las sustancias químicas y también como material de apoyo se utilizó una pizarra digital. Esta pizarra era donde se desarrollaban las anotaciones y también aquí los estudiantes podían hacer revisión de estas mismas anotaciones de forma digital. La unidad didáctica se llevó a cabo en tres sesiones, se desarrolló en 3 sesiones. Una primera sesión que habla acerca de donde se desarrolló una evaluación previa o pre-storytelling con la intención de conocer pues, cómo arrancaban los estudiantes en esta aplicación de esta estrategia. Luego, posteriormente, se llevó a cabo la narración de una historia que fue construida. Y aquí se observa también el uso de una imagen. Entonces conectan las narraciones con las imágenes. Uso una imagen que apoyaba a esta narrativa. La historia entonces trataba acerca de los egipcios y la vinculaba con los elementos, con estos elementos semimetales que eran los que querían pues, afianzar la enseñanza y la comprensión de ellos, y las conectaba con datos propios de esa época, y también usaban onomatopeyas. Por ejemplo, en el arsénico usaban el sonido que emiten las serpientes, y esto de una u otra forma también lo vinculaban con la imagen que los estudiantes estaban observando. En la última sesión entonces cierra haciendo nuevamente la aplicación de una evaluación para medir el estado pues, de los estudiantes post-storytelling. Finalmente, pues, como conclusión, como resultado, se obtuvo que hubo un incremento del 20% en los estudiantes, una mejora de los resultados del 20% con respecto a la introducción de esta estrategia del storytelling dentro del aula. Y también en este trabajo de grado hablan un poco de la valoración de los alumnos. Entonces la valoración tuvo una buena aceptación, un 78.57%, pues los estudiantes les gustó mucho la introducción de esta nueva estrategia en el desarrollo de actividades dentro del aula. Para este segundo trabajo de grado, que habla acerca del storytelling en el aula de inglés en educación infantil del 2020, el autor quiso utilizar el storytelling para el aprendizaje de la lengua inglesa en estudiantes de educación infantil, exactamente de 5 años. Esa fue la temática pues, que quiso trabajar el autor. El objetivo hablaba acerca de cómo el storytelling influye en el aprendizaje de los estudiantes.
Entonces, por tal, esta investigación pretende demostrar cómo el uso del storytelling favorece el aprendizaje de la lengua inglesa en educación infantil a través de una fundamentación teórica del tema. Aquí como estrategia, el autor utilizó secuencias didácticas. Estas secuencias didácticas constaban de 3 sesiones. En una primera sesión hablaba el autor acerca de la lectura de cuentos infantiles clásicos y luego hacer una lectura del cuento clásico en inglés. Luego una segunda sesión en donde los estudiantes debían de crear su propia historia, o sea, un cuento alternativo alrededor del leído. Y en una tercera parte había una personificación de estas historias. Entonces, pues el autor comenta de que no se pudo llevar a cabo la aplicación de estas secuencias dentro del aula. Sin embargo, considera que como conclusiones importantes, el autor considera que la inclusión del storytelling en el aula permite que los estudiantes se sientan más cómodos, más valorados y más motivados, y sobre todo pues en la enseñanza de la lengua extranjera, puesto que apoyarse en este tipo de estrategias hace pues de que el aprendizaje se sienta un poco más natural. El desafío del bosque evolutivo habla de la temática del origen de la vida, la adaptación y la evolución. Estudiantes de doctorado. Dentro de las metas de aprendizaje está que los estudiantes puedan formular hipótesis acerca del origen y la evolución, puedan comparar y explicar sistemas de defensa y ataque de animales y establecer relaciones entre el clima. El inicio de la narrativa habla acerca del ingreso de los elegidos al bosque, donde ellos van a tener que escuchar a un anciano llamado el profesor Dewey, donde le vas a hablar un poco acerca de cómo conseguir las medallas. La narrativa continúa con el inicio de las competencias, conociendo y estableciendo las adaptaciones de los animales. Aquí tú le tendrás que crear cartas con esas mismas adaptaciones. Una segunda parte del nudo de la narrativa habla acerca de la lucha que tienen estos entrenadores. Entonces aquí se presentan diversos desafíos alrededor de las características de los animales. Y para finalizar, la narrativa habla un poco acerca de un proceso de reflexión que van a tener los estudiantes acerca de la selección natural y la evolución de todas las temáticas trabajadas. A continuación, observamos el storyboard con todo lo que representa a la narrativa planteada. Utilizaremos Genially para contar la narrativa a través de una videomensaje. Por medio de la herramienta DeckToys se hará todo el apoyo teórico y temático para que los estudiantes naveguen. Tendrán la oportunidad de construir sus cartas, permitiendo plasmar características y evolución de los animales. Y las competencias y desafíos se llevarán a cabo con la herramienta Kahoot, donde podrán obtener sus medallas. Muchas gracias y bienvenido a este mundo Pokémon Ciencias.